Para que me parece que escribió algún mensajito. Te agradezco. A ver, dame un minuto. Sí, cómo no. Uf, si no arrancamos, a ver. Mismo link, Eduardo, sí. ¿Cuál? 21 de junio, no. El de las 8. O anda Bueno, ajustando, que ahí está por entrar. bueno, sí, voy ¿Ok? arrancando. Bueno, la idea de esta clase es hablar un poquito de las velocidades, dejar 2 o 3 conceptos de fondo claros, de las diferencias entre sí, por qué son importantes, y cómo se agrupan más que nada, porque hay un grupo de velocidades que cae dentro de uno de los tipos de velocidad, que es el más utilizado, que ahora vamos a pasar a verlo. Bueno, ¿qué velocidades conocemos a raíz de esto, no? Hola, Guido. Buenas, Guido. Buenas ¿Cómo va? noches. ¿Bien ustedes? Muy bien. Me alegro. Bueno, recién había arrancado. La idea era hablar de velocidades y de cómo se Perfecto. agrupan y qué tipo de velocidades tenemos. Bien. Y la importancia de cada una, ¿no? Perfecto. Básicamente quedan englobadas en 4 grandes grupos, que es Indicated Airspeed, Calibrated Airspeed, True Airspeed y Ground Speed. Uno de estos grupos, que es de la velocidad indicada, el primero, es el que engloba la mayor cantidad de velocidades porque como el instrumento que tenemos a bordo nos marca la velocidad indicada, y es el del cual dispone el piloto, es con el cual nos vamos a manejar en el vuelo. Dentro de la velocidad indicada, entonces lo que podemos decir es que es la velocidad leída directamente del instrumento, que eso es lo importante del concepto. Donde caen un montón de velocidades que vemos en el manual. Todas las velocidades del manual, de los manuales de los aviones, están referidas a velocidad indicada, excepto la parte de performance, que vamos a ver después. Pero la VX, la velocidad de mejor régimen, de mejor ángulo, la velocidad de maniobra, la velocidad de extensión de flaps, las de control en tierra, todas las velocidades, estamos hablando de velocidad indicada porque es la velocidad que nosotros podemos leer, es la velocidad que tenemos en el instrumento. Por eso es importante la velocidad, porque es a la cual se refieren todas las velocidades del manual. Cuando hablamos de Calibrated Airspeed, esta no es tan utilizada porque es la corrección de la guía respecto del error del instrumento. Todo instrumento de medición tiene un error, siempre. Un instrumento es efectivo y eficaz cuando ese error es pequeño. Si ese error es pequeño y es aceptable para una medición, es un buen instrumento. Pero bueno, este dato, para tenerlo, uno debe tener el dato, lo da el fabricante del instrumento. Entonces es un dato con el que los pilotos mucho no contamos. Como ejemplo, les puedo decir que, un ejemplo traído de la vida cotidiana, en un 206 que yo tenía, yo sabía que había una diferencia de 5 km/h entre la velocidad indicada que tenía en el velocímetro y el GPS. Y no era porque no era un error grosero, era simplemente porque el instrumento no era capaz de tener una mejor precisión, una mejor definición. Pero como les decía, ese es un dato que muchas veces no contamos. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la indicada y a partir de eso encontramos otra velocidad, que es la True Airspeed. Los aviones, el velocímetro del avión, está calibrado para el nivel del mar, originalmente. Entonces, a medida que vamos subiendo, empieza a ocurrir algo que es, en la atmósfera, 2 cosas globalmente importantes ocurren. La presión atmosférica baja y la temperatura baja. Generalmente, puede ocurrir una inversión de temperatura, pero eso es. Generalmente las 2 bajan. Si las 2 bajan, la densidad del aire baja. A menor densidad, uno se mueve más rápido en el fluido. Pero la velocidad indicada va a seguir siendo la misma porque la cantidad de fluido que ingresa al velocímetro es la misma al recorrer más distancia en altitud. Entonces, vamos a tener una diferencia corregida, que vamos a tener que corregir a partir de nuestra velocidad indicada, del hecho de estar volando en altitud y que la densidad del aire bajó.
Entonces nuestra indicada va a ser la misma que a nivel del mar, que al estar cerca del piso, pero nuestra velocidad real va a ser mayor. Y todavía no estoy hablando del viento, que es el próximo factor que ingresa, que es en la ground speed. Acá estamos hablando de la velocidad real, o sea, la TAS, corregida por el efecto del viento. El avión, respecto del piso, no tiene idea qué está pasando. Si el piso está yendo de costado, o el avión se mueve respecto del viento, respecto del aire que se mueve en el fluido que lo envuelve. Si ese aire está detenido, nuestra ground speed va a ser igual a la true airspeed, porque no tenemos viento. Pero si tenemos viento en contra, por ejemplo, nuestra TAS va a seguir siendo la misma, pero nuestra velocidad respecto del piso va a ser diferente. Hay un ejemplo que se me ocurría para una analogía, en realidad, para tratar de entender esto, es si uno está flotando en el agua, está rodeado de agua, no tiene referencias, hasta el horizonte, agua, y uno está flotando en el agua, no sabe para dónde se está moviendo, no sabe para dónde la corriente lo está llevando. La única manera de saberlo es si uno pudiera estirar los pies y tocar el fondo, que sería el piso de referencia del avión también, y ahí uno va a sentirse arrastrado hacia un lugar. Entonces, ahí uno puede percibir la diferencia. El avión, cuando está volando, está como nosotros flotando, en ese ejemplo, en esa analogía. Entonces, no le importa dónde está el piso, y no lo sabe, y no importa para el vuelo. Entonces, el viento en crucero, lo importante, y esta velocidad es importante, porque nos va a permitir calcular nuestras estimas de arribo, nuestras estimas a un punto, nuestro tiempo estimado de arribo al destino, porque respecto del piso sí es importante, no respecto del suelo. Y había un concepto también que quería aclarar respecto a la velocidad y respecto al velocímetro como instrumento, y respecto al viento. Si uno está detenido en pista, en el suelo, y hay un viento constante de 50 nudos, y uno está en el piso con el motor apagado, el velocímetro no va a marcar 50 nudos. No, el velocímetro no se mueve a partir del viento. Sí a partir de una racha. Si hay una racha de viento, bueno, va a acusar un movimiento leve, va a volver a la normalidad después. Pero el velocímetro no es un instrumento que trabaje con el viento. Entonces, volvemos a la velocidad indicada que teníamos originalmente. Independientemente del viento que haya, uno debe utilizar las velocidades indicadas para, por ejemplo, un aterrizaje. Después dependiendo si el viento está rachado o no, hay que realizar correcciones para incrementar un poco la velocidad en caso de que la racha disminuzca. Pero bueno, no, eso no viene al caso. Estábamos hablando en cuanto a las velocidades y en cuanto al instrumento. Porque el instrumento, si vamos a la parte física de esto, lo que está midiendo es presión de aire. Presión es fuerza por área. Y la fuerza sale de una aceleración. Entonces, si no tenemos cambio en la aceleración, si el viento es constante, no va a marcar nada. Esa variación aparece cuando hay una aceleración. Bueno, ¿por qué son importantes entonces y por qué diferenciarlas? Cerrando el tema, cada una de estas nos da un concepto diferente y nos ayuda en determinadas partes del vuelo. Las velocidades indicadas, por ejemplo, nos llevan la velocidad de maniobra, según el manual. Las velocidades a partir de la densidad del aire, la true airspeed, para vuelos a mayor altitud y saber reconocer cuál es nuestra velocidad real. Y para navegaciones en general, la ground speed junto con la true airspeed nos ayudan a calcular los tiempos de estima y de arribo. Bueno, esto es todo por la charla. Muchas gracias. Estás muteado, Eduardo. Bien, perfecto. Me he desmuteado. Bueno, a ver, un par de cosas para escuchar. Primero, la introducción no la hiciste, pero no la capté tanto como para. Lo que pasa es que, bueno, que en ese momento le entró Guido, bueno, y se no.
Viste qué complicado es cuando estás dando clase y te abren la puerta, permiso, y después captaste la atención, chao, la miércoles se fue, entró. Pero bueno, después, perfecto, el tema de la IAS, de la CAS, de la TAS, bueno, sí, de todas las velocidades. La analogía está buena, la del mar, flotando en el agua, y bueno, y respecto a una corriente o lo que tengamos, ¿sí? Está bueno. A ver, si nosotros estamos flotando en el agua y hay una corriente de los 90 o de frente, ¿sí? Eso va a generar que tengamos un recorrido, como decir, que solamente lo vamos a poder detectar si, como dijiste, arrastramos los pies en el piso o algo Claro, así. tocando. ¿No? Claro. Claro, está bien, perfecto. Bueno, detalle está perfecto. Eso es un poco la idea. Bien, está, la preparación está buena. Está bien explicado, el PowerPoint es simple y eso es lo que tiene que ser, no tiene que haber mucho más de esa cantidad de palabras, y porque si no es como que se pierde todo. Está muy piola, digamos. Así que bueno, nada. Particularmente, a mí lo que por ahí más se me complicó para prepararlo era el concepto de la TAS, al tener que explicar, siendo breve, teniendo que explicar que la densidad baja, que hay menos partículas de aire, que el avión se mueve igual, la velocidad indicada es la misma. Por ahí eso no pude encontrar una analogía o un ejemplo que me permitiera, como hice con el ground speed, que dije, bueno, si estoy en la corriente, eso por ahí es más fácil, los agarran más fácil al concepto, que me parece que yendo a la parte física de lo que es la densidad del aire, que por ahí se les complica más. No le pude encontrar, la verdad, algo. Quizás te sirva pensar en, digamos, en el aire, ¿sí? En la densidad del aire, como la cantidad de moléculas, ¿sí? Si están todas muy juntitas, hay mayor presión. Si están todas separadas, hay menor presión. Esa menor densidad genera de que al pasar por un lugar para ser medido, al estar más separadas, es como que vos necesitas mayor velocidad o mayor desplazamiento para marcar lo mismo, ¿no? Claro, Por ahí. está, Algo las así, pelotitas puede ser. alguna vez viste, sí. Las moléculas más juntas o más separadas. Claro. Bueno, perfecto, bien. Bueno. Guido. Gracias. No, me gustó mucho el tema de las analogías, porque sirve mucho para poder simplificar un tema o algo en lo cual no tenemos, no lo podemos imaginar. O sea, funciona como casi una imagen. Nunca la había escuchado esa analogía, así que seguramente te la pida prestada para un futuro, pero me gustó. Me perdí la introducción, lamentablemente, pero muy interesante. O sea, Ya que perdimos, uno la perdió y el otro no te... No, tal vez no estuvo bien la introducción. Tal vez no, estuvo bien, pero bueno, por ahí viste, como justo estaba entrando y como yo estaba en el tema ese. Bueno, la charla en realidad va a transcurrir hablando de las velocidades, de cómo se agrupan y de por qué son importantes cada una con sus diferencias. Bien. No sé si en realidad no me quería extender tampoco demasiado con la introducción. Me parece que era algo más o menos así escueto. Mirá, hiciste, a ver, vos arrancaste 0,4 y terminaste 12. 8 estuve minutos. más rápido de lo que creí. Estuve a veces excesivamente verborrágico. Como venir, por ahí uno, viste, medio acelerado y quiere terminar y la cosa y toda la historia. Sí, está bien. Esa era la introducción, está bien. Recordad siempre algo que les pueda, ¿cómo se llama? Como te decía, llamar la atención rápidamente, y que diga, si vos escuchás mi charla, después que yo termine, lo que vas a escuchar va a ser, te va a cambiar la vida, por decir así. Entonces voy a decir, bueno, las velocidades, la velocidad de pérdida, velocidades en las cuales estamos muy atentos, ¿sí? Ahora vamos a ver la distinción, porque el otro día, ¿vos te acordás cuando dio la charla Pocatino, que había visto un tema y que por ahí está el tema, digamos, sobre todo en la carrera del aterrizaje,
entre la velocidad indicada y la ground. Tenemos más, en la misma, aterrizamos a menos velocidad, más velocidad, no. La velocidad, como dijiste vos perfecto, es siempre la misma. Entramos en pérdida a la misma velocidad, estamos hablando de la misma altura, ¿no? A la misma velocidad y aterrizamos, se supone, a la misma velocidad. La única diferencia es que tocamos respecto al piso, arrastramos los piecitos, ¿sí? Como decís vos, a menos velocidad si tenemos viento de frente y a más velocidad si tenemos viento de cola. Nada más. Bien. Perfecto. Guido, ¿con qué nos vas a deleitar esta noche? Con un PowerPoint que preparé sobre lo que es la pérdida de control en vuelo, también llamado LOSI. Vale. Así que tengo ahí ahí empiezo a compartir pantalla. Dale. Vos decime cuando estás listo y yo tomo tiempo. Dale, aquí voy preparando todo. Presentación. ¿No podés compartir? Bueno. Sí, pero no sé, porque el otro día tuve problemas de compartir el escritorio, entonces directamente voy a compartir el documento. Sí, compartir como quieras, sí. Cliquea sobre eso y después compartir. Ahí está. Avísenme. Pérdida de control en vuelo, Bueno. perfecto. Exacto, ¿desapareció? Perfecto. Sí, apareció, ahora lo tenemos. Bien. Ahí está. Bueno. Voy a arrancar con mi tema, hablando de lo que es la pérdida de control en vuelo. A ver, como dijimos en estas charlas que tuvimos, la sangre vende. Entonces, llega un punto donde los accidentes lamentablemente son una realidad a la cual no podemos dejar de hacer caso. Y creo que nadie quiere ser parte de este tipo de estadística. Siempre pensamos que no nos va a pasar hasta que, bueno, pasa, ¿no? Entonces, acá entramos en lo que es la pérdida de control en vuelo. A partir de ahora, yo por lo menos en este PowerPoint la voy a denominar LOSI, más que nada para que sea corto y para que se entienda. Vamos a empezar a definir qué es el LOSI. El LOSI está definido como la pérdida de control del avión durante el vuelo o una desviación de la trayectoria deseada o prevista. Siempre estamos hablando del vuelo en general, independientemente de la fase en la que estemos del vuelo. No sé si alguna vez escucharon del LOSI o de la pérdida de control en vuelo, pero es una de las categorías con mayor número de sucesos y mayor cantidad de víctimas fatales en el mundo. Tiene varias posibles causas, yo acá nombré algunas, las cuales puede ser como maniobras malintencionadas, pérdida de sustentación, formación de hielo, condiciones meteorológicas degradadas y otras. Y en estas otras, yo quise incluir algunas que son muy importantes, que son el CRM, un CRM deficiente y una pérdida de control situacional. Más adelante vamos a ver que estas dos tienen mucho que ver en los números, en las estadísticas. Hay cuando era la antigua GIAC, salió un informe que entre el 2011 y el 2015, un periodo de 4 años, 4 de cada 10 sucesos estaban relacionados al LOSI. 4 de cada 10. Tanto en vuelos de recreación, instrucción o entrenamiento. Siguiendo con el PowerPoint, las fases del vuelo con más números de estos sucesos es el despegue y el ascenso inicial. Ahí se concentra la mayor cantidad de sucesos. Aunque la mayor cantidad de fatalidades suceden en la etapa de crucero, donde el 90% de los casos están relacionados a una operación o una decisión incorrecta de la tripulación. Muchas veces sucede bajo el CRM deficiente. Y acá es donde nos vamos a centrar, que es en la pérdida de control exclusivamente en el despegue.
hablando un poco del despegue, es la fase, es el lugar, es el momento donde el piloto tiene como objetivo abandonar el suelo, lo cual va un poco en contra de lo que es el instinto humano. El humano está, por decir, acostumbrado a tener los pies sobre la tierra y puede llegar a tener una reacción cuando estos despegan. Más allá de ser piloto o no, muchas veces sucede que, por ejemplo, estamos en carrera de despegue y rotamos antes o tenemos una inclinación, un ángulo muy grande y podemos ingresar a una pérdida de control en el momento del despegue. ¿Cuáles pueden ser sus causas? Acá nombro 6. Número 1, el control insuficiente de la aeronave mientras aún está en tierra. Me ha tocado verlo en vivo, en directo, donde mucha gente, normalmente pasa con los aviones convencionales, donde le das potencia y mucha gente, el famoso se duerme en los pedales. Me ha pasado ver acá en Bahía Blanca un hombre que tiene un Cessna 180, lo tiene modificado 260 HP, y es un hombre grande, es un hombre de 60, 70 años, y no puede controlarlo. Siempre que le da potencia, cada 2 por 3 se despista. Entonces, esta es una de las grandes causas. La segunda, tenemos una velocidad de rotación incorrecta. Por ejemplo, rotamos a 40 en vez de 60, el famoso, o un poquito menos o un poquito más. Luego, una configuración aerodinámica incorrecta. También tenemos una carga incorrecta de la aeronave o una sujeción incorrecta de la carga. No tiene sentido si estamos en un Charlie 150, un Cessna 150, con un pasajero y tenemos 80 kilos atrás. Tranquilamente nos podemos lastimar. En quinto lugar tenemos el viento cruzado que excede la capacidad del piloto o de la aeronave. En esto no hay que dormirse. La última es una actitud incorrecta de la aeronave en la rotación y durante la fase de ascenso inicial. ¿Cómo podemos trabajar esto? Haciendo una correcta preparación del vuelo. Hay que acordarse que el vuelo arranca muchísimo antes de subirnos al avión. Y esto no hay que olvidárselo. ¿Cómo podemos iniciar esta preparación? Por ejemplo, estando atentos a las especificaciones del aeródromo. Por ejemplo, Omar, vos volás en Mar del Plata, ¿no? En Tandil, volé acá en Mar del Plata. En Volé en Tandil. sí. Volás en Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata o Tandil, ¿hay algún obstáculo, por ejemplo, en la ruta de ascenso inicial? Sí, por ejemplo, en la de Batán, acá tenés el parque industrial, la cárcel, tenés unos cuantos lugares para esquivar a la salida. Perfecto. ¿Y existe algún procedimiento de despegue estándar cuando salís de esa cabecera? No, en realidad no existe un procedimiento estándar. Lo único que existe es por cercanía a otro aeródromo que se realizan sería al sur del aeródromo los circuitos, porque al norte del aeródromo tenés uno muy cerca que es Planeadores, pero Perfecto. no hay particularmente para esa salida una especificación específica, algo específico. Perfecto, pero siempre hay que tener en cuenta las especificaciones. También teniendo en cuenta que es una pista de césped, ¿no? Si está mojada, si está seca. También sé que bueno, lateral a la pista hay varios árboles, creo que hay un barrio, entonces hay mucha turbulencia también mecánica. Saber qué está sucediendo en nuestro contexto nos va a ayudar. En segundo lugar, distancia del despegue. A ver, nosotros que volamos P11, 172, 150, vamos a estar bien. Pero bueno, hay que ver si un King entra en esas pistas, ¿no? Tercer lugar, peso y equilibrio de la aeronave. Obviamente, como dijimos antes, no vamos a superar el pesaje máximo de la aeronave. No nos vamos a jugar con eso.
En cuarto lugar, condiciones de viento. Obviamente, siempre intentando despegar con viento de frente, pero bueno, siempre estar preparados a los vientos cruzados o incluso las ráfagas. Obviamente no ser posible despegar con viento de cola, ¿no? Pero bueno. Parámetros de despegue. Revisamos ajuste de potencia, configuración de flaps, control de mezcla. Todo lo hacemos según acorde a lo que nos especifique el aeroclub, los instructores o el material de vuelo. Y por último, la temperatura. El efecto de la temperatura en el rendimiento del despegue es clave. O sea, no es lo mismo despegar de Ushuaia que despegar en el verano en La Quiaca. La altitud, densidad, altitud hay que tener en cuenta. Más que nada porque creo que nosotros, yo por lo menos, que vuelo en Bahía, estoy a 50 pies del nivel del mar. Entonces no estamos muy acostumbrados a charlar de estos temas o incluso a tratarlos. Siguiendo con el power y la preparación del vuelo. La inspección previa al vuelo. Bien, acá tenemos el momento donde podemos detectar cualquier problema que pueda poner en peligro el vuelo. Algo que a mí me pasaba mucho de cuando era piloto privado y no chequeaba era el tema de la alarma de pérdida. Por no querer meter la boca ahí y chupar mosquito, no lo hacía. ¿Y qué sabes si cuando salís a volar, justo ese día la alarma no andaba y nunca te vas a enterar? Obviamente, leyendo el instrumental y sintiéndolo en la cola, lo vas a poder deducir, pero bueno, vas a perder el famoso chichillo. Chequeo previo al despegue. Cuando ponemos en marcha, ejecutamos las verificaciones, comprobamos que todos los controles estén libres y correctos, comprobar los frenos, siempre en el rodaje, no sé que los tengamos que necesitar y no funcionen. Y después el briefing. Briefing, el cual yo aliento a hacerlo aunque estemos volando solos. El briefing no solo sirve para quedar bien con el que tenemos al lado, sino sirve también una forma de hacer un doble cross-check. Cuando lo pronunciamos en voz alta, el briefing siempre nos va a ayudar a tener en la cabeza lo que hay que hacer justo antes de hacerlo. Y por último, vamos al vuelo. La parte del despegue y la parte del ascenso inicial. El despegue, todos sabemos, alineados a la pista, potencia y nos vamos para arriba. El ascenso inicial, mucho cuidado. Primero, alcanzar la velocidad de ascenso inicial, alcanzar la altura mínima o altitud mínima de seguridad para empezar a sacar los flaps, ya empezar podemos trimear un poco el avión. Pero estas dos fases son las más claves y donde muchos incidentes suceden con respecto al LOSI. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Qué podemos hacer para tratar de prevenirlo? Lugar número 1, ser consciente de los conocimientos y habilidades propias. No vamos a intentar inventar o probar algo nuevo, más estando solos. Después, estar preparados para reconocer las características de las señales de advertencia. En tercer lugar, utilizar técnicas de toma de decisiones efectivas y herramientas de evaluación de riesgo durante la planificación del vuelo y durante la ejecución del mismo. En cuarto lugar, gestionar las distracciones para que no interfieran con nuestra conciencia situacional. Y por último, conocer la performance de la aeronave a operar, mantenernos entrenados y vigentes respecto a la operación a realizar y la aeronave a utilizar. Y quiero cerrar la clase con dos pequeñas conclusiones. El despegue no es una maniobra muy difícil, para nada, pero sí que requiere preparación, organización y precisión. Y para cerrar esta charla, esta pequeña frase que dice que no permitir que un evento inesperado se convierta en una emergencia inesperada. Yo, la verdad que mucho no sabía sobre el LOSI hasta que empecé a hacer este Power, empecé a leer, y creo que es muy interesante
Y eso es lo que solo estamos hablando sobre el momento del despegue. Después, fase crucero, incluso aterrizaje, también es muy importante. Y en la página, en lo que ahora es la Junta de Investigación, hay muchos informes sobre lo que es el LOSI, que están muy interesantes. Uno de ellos, uno de los más famosos últimamente, es el del Mitsubishi, en San Fernando, que en el Río de la Plata. Ese informe habla mucho del LOSI y está muy, 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 muy interesante, así que si a alguno le interesó el tema, está muy bueno que lo sigan chequeando porque es algo con el que no te digo que vivimos todo el día o todos los momentos que salimos a volar, pero siempre está al acecho. Así que, bueno, esa es mi presentación y ahí termino. Bien. Dejo de compartir pantalla. Guido, ¿tenés idea cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto duró tu charla? Debo haber, no lo tomé, pero he estado 12, 13 minutos seguramente. Más de 10, creo yo. 14 minutos exactamente. 14 minutos. 20:19, 20:33. Bien. A ver. La introducción estuvo buena. ¿Hay alguna cosa que por ahí se puede llegar a confundir? ¿Vos vas a dar una charla o vas a hacer una presentación o vas a dar un PowerPoint? Bueno, en algún momento decirle, bueno, tengo este PowerPoint. PowerPoint, acuérdense que es una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Lo importante es la charla que vos vas a dar sobre la pérdida de control. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Eso, en general, todas las diapositivas estuvieron buenas, salvo la anteúltima. Mucho texto y mucha cosa. Y ahí es como que te empezás a tratar de leer, ¿sí? Todo. Todo el mundo se da cuenta de eso. Y cuando empezás a tratar de leer y no llegas a definir, en definitiva... No te sale. Si vos pones, digamos, ¿cómo se llama ese PowerPoint? No sé qué es lo que me quiso decir. ¿Sí? Porque vos tenés 3 o 4 cosas. Por ahí, viste, algo un poquito más corto que generara, digamos, que cuando lo veas así en una vista, decir, bueno, a ver, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero, o sea, que yo tenga más texto no significa que mi presentación va a ser mejor. Impecable. ¿No? ¿Ok? Impecable, sí. Hay que terminar la charla. ¿Qué significa terminar la charla? Si vos utilizás un PowerPoint, un muchas gracias, nos vemos, lo que se te ocurra, como diciendo, acá terminó. Porque si no, es como que la charla sigue continua, que puede ser, ¿eh? Que puede ser, viste, fue muy interesante, entonces vos seguiste contestando preguntas y toda la historia, pero todo el mundo debe saber que terminó tu charla, ¿sí? Perfecto. Bueno, y por ahora no mucho más que eso. Omar. A mí particularmente me gustó la que me dio participación, o sea, en cuanto, no porque soy yo, sino porque dio participación al auditorio, digamos. Eso me pareció muy bien, es algo que yo noté que a mí me había faltado. Y nada, tiene un modo muy calmo de hablar, eso también está bueno, es muy tranquilo. Así que nada, esas dos son dos cosas que te voy a robar yo, en este caso. Perfecto. Está bueno, sí, evidentemente sí, la forma de hablar está muy buena. Está, digamos, el tono y el ritmo está bueno porque no empezás a hablar, viste, que se atropella la palabra y que yo como no tenía idea de qué carajo estás hablando y si estás leyendo el PowerPoint, pero bueno, bien, sí, eso estuvo las dos observaciones estuvieron buenas. Bueno, a ver, debutaron, que es lo importante y lo que arrancar con esto. A partir de ahora hay que hacer charlas. Lo que yo no les dije esta vez, pero sí se lo voy a decir la próxima vez, es ¿cuánto estimas tu charla? ¿Ok? Tú me dirás 10 minutos. Ok, perfecto. Porque vamos a utilizar también el uso del tiempo, ¿no?
como para que ustedes, digamos, o sea, ya que lo vamos a hacer perfecto. ¿Sí? Tratar de lograr la excelencia en esto, ¿no? Está bien la cadencia de voz, está bien el ritmo, hay que ver el tema de el tiempo, el uso del tiempo, porque a veces pasa eso. O sea, vos, la verdad que tu apreciación del tiempo, Guido, perfecta, porque dijiste 12 minutos, que yo, y la verdad fueron 14, 12 o 13 minutos. Más de 10 fueron, o sea que lo tenías claro. ¿Ok? Sí. Así que para mí está bien, digamos, la primera, y yo me imagino después la tercera o cuarta que darán, van a ser expertos. Y esto está bueno. Está bueno en el tema de que ustedes se sienten seguros en este ámbito. Somos 3, ¿sí? Guido, no hace falta que le pregunte solamente a él. Podés preguntarme a mí también, ¿eh? Yo soy un alumno. O sea, es lo que te iba ningún a drama preguntar, que no te voy a decir. lo que te iba a preguntar, cuando es la presentación esta con el inspector, ahí no sé si da tanto el ida y vuelta. Capaz sí con ustedes, pero capaz no preguntar al inspector, porque bueno, yo no sé si el inspector es No le pregunté al inspector, por ahí, viste, el inspector no tiene la más puta idea de lo que le estás preguntando. Por eso. Y quedaste, viste, en un aprieto. No. Es una Acá nosotros gran estamos herramienta hablando el del preguntar, posterior, pero... para el día después que damos una charla. Porque, a ver, la charla con el inspector o la clase le va al inspector le va a ir perfecto, va a andar muy bien. Pero estamos hablando de ir mejorando, ¿sí? Para el posterior, porque ustedes la verdad tienen que ser hábiles conferenciantes, o hábiles que den buena charla para digan, che, va a hablar sobre tal cosa, mirá qué bueno, a ver, seguramente, viste, pues va a haber la preparación, que esto, que lo otro, y dice, este tipo, ¿sí? Cuando habla, está bueno. Entonces, es para eso, ¿no? Seguramente al inspector por ahí le pregunté y me dice, ¿a vos qué te importa? ¿Viste? Hay de todo, ¿eh? En la viña del Señor hay de todo. Hay tipo que le va a encantar, que le pregunte, y va a haber tipo que va a decir, no. ¿okay? No, tal cual. Pero bien, me gustó. No sé qué. Nos quedan poco, 3 minutos 38. Yo diría que podamos ir a una segunda, ya con la gimnasia esta. Recuerden las cosas que nos señalamos, ¿sí? A Omar y a Guido. Vean el tema ese de. O sea, volvemos a decir las herramientas. Las herramientas tienen que estar bien, ¿cómo se llama? Afiladas. ¿Ok? Yo soy un hacha, mi PowerPoint, bueno, o sea, tiene que estar bien afilada, tiene que estar, sí, ¿ok? Para que me sirva para eso. Cuando yo empiezo a mirar y veo, y estoy repasando mi charla, y veo que tengo que hablar mucho en un tema, recuerden que los PowerPoint con mucho texto no sirven, no son para, digamos, buenos conferenciantes, ¿sí? Porque en realidad lo que estás haciendo, estás leyendo un libro y la gente se aburre. Es más, está mirando a ver si lees bien o lees, viste, con... No sé. Entonces, por ahí la cosa más cortita, la idea más cortita sirve, pues eso no define nada que vos sepas o no sepas. Lo que vos pones en el PowerPoint no es lo que vos sabés, sino la forma en que vos expresás o que se expresa esa palabra o esas 3 palabras, o como vos dijiste, una imagen. Por ahí una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Entonces, está bueno, es interesante. Así que, bien, me gustó. No sé si tienen algo o si no estaríamos pasando para el día ¿Preparamos jueves. una para el jueves próximo o para la semana próxima? No, para el jueves que viene. Este jueves. Ya que estamos, a ver, ¿entraron en calor, maestro? ¿Ya está o no? No, pero digo para saber cuándo y porque yo esto lo preparé como para si fuese para piloto privado, por ejemplo. Cambiamos eso, hacemos una variante. La que vos se te ocurra, vos le podés decir, mira, che, voy a dar una charla para pilotos del club o para pilotos comerciales, o en este momento voy a hablar frente a un auditorio de instructores de vuelo. Les quiero enseñar o les voy a dar una maniobra sobre tal cosa. Ustedes me dicen, ¿cómo decir?
tengo previsto 10 minutos. El auditorio es tal. Bueno, perfecto. Genial. Entonces veremos. Está buenísimo. Bien, digamos, bien la aclaración. Guido, Perfecto. Era lo mismo, si era para el juego o para la semana que viene. para este jueves y. Perfecto. Así que seamos felices. Debe hacer mucho calor allá, ¿no? En Bahía. Sí, calor, estoy con térmica, con todo. No. Y Horrible. allá también, Omar, para cagarse frío. Qué frío. Tengo unos pingüinos tratando de entrar a mi casa, en la puerta. ¿Cómo? Tengo unos pingüinos en la puerta de casa que están tratando de entrar desesperados. No, está terrible. Acá en Tandil hablan, ¿te acordás? Del frío ojetudo. Hoy hace un frío ojetudo. Sí, ni más ni Muy menos. bien, Acá nunca quise aclarar que era un frío ojetudo, pero se entiende. aparentemente Se es un entiende. frío. Es como la imagen que decía Guido. Tornillero. Es como la imagen que decía Guido. Tornillero. Nos estamos viendo el jueves. Chao, gracias. Hasta luego. Nos Chau. vemos. Chau.